Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una historia que va a dar mucho de qué hablar, algo que sinceramente a nadie le sorprende del todo, pero que igualmente nos tiene a todos pegados a la pantalla. Hoy vamos a desgranar el último bombazo que gira en torno a Kerem, y créanme, tiene que ver con nuevas relaciones y por supuesto, reacciones explosivas. Ya saben cómo va esto cuando Kerem está involucrado, nunca hay calma. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo el mundo del espectáculo, los chismes jugosos y las últimas noticias del corazón, entonces este es su lugar. Les recomiendo encarecidamente que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No se arrepentirán, porque siempre traemos lo mejor. Y hablando de lo mejor, hoy vamos a sumergirnos de lleno en los recientes acontecimientos que involucran a Kerem. El titular ya nos da una pista clara. Kerem tiene nuevo lío, novia critica a Hande, no sabe lo que perdió. Uf. Con solo leerlo, ya se nos dispara la imaginación, ¿verdad? Parece que nuestro querido Kerem ha vuelto a ocupar los titulares de la prensa rosa, y esta vez, la controversia viene servida en bandeja de plata, con dimes y diretes que involucran a su supuesta nueva pareja y atención, una crítica directa hacia Hande Erçel. Sí, han oído bien. La expareja, que siempre ha sido tema de conversación, vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez, no por reconciliaciones, sino por algo mucho más picante. La nueva novia de Kerem parece tener mucho que decir sobre Hande, y no precisamente cosas bonitas. Vamos a desglosar esto paso a paso porque hay mucho que analizar. Primero, la noticia de que Kerem podría tener una nueva pareja. Ya saben que su vida amorosa siempre ha sido un tema de interés público, y cada vez que se le ve con alguien, los rumores vuelan. Pero esta vez, no se trata solo de rumores. Al parecer, esta nueva relación ha sido confirmada, o al menos, ha cobrado mucha fuerza en los medios. Y lo que realmente llama la atención es la audacia de esta nueva conquista. No se ha conformado con aparecer en la escena, no señora. Ha decidido hacer una declaración pública, una que apunta directamente a Hande Erçel. ¿Qué se dice exactamente? Según los informes, la actual pareja de Kerem, cuyo nombre todavía no está totalmente confirmado o es un misterio para muchos, ha lanzado unas críticas bastante contundentes hacia Hande. Y lo más jugoso es la frase citada en el titular, no sabe lo que perdió. Imagínense el panorama. Estamos hablando de una insinuación bastante directa de que Hande, al haber terminado su relación con Kerem, se ha perdido algo valioso. Esto no es una crítica velada, no, esto es un golpe directo al corazón, o al ego, de Hande. Por supuesto, ante este tipo de declaraciones, nuestra mente empieza a volar y a preguntarse mil cosas. ¿Quién es esta nueva mujer que se atreve a hablar así? ¿Tiene algún tipo de rencor personal hacia Hande? ¿O simplemente está intentando generar polémica para hacerse un nombre en el mundo del espectáculo? Es muy común en este medio que las nuevas parejas intenten captar la atención, y a veces, la forma más rápida de hacerlo es atacar a la expareja famosa. Y si esa expareja es Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas, el impacto es aún mayor. Analicemos un poco la figura de Hande Erçel. Es una actriz turca de gran éxito conocida por su belleza, su talento y su carisma. Su relación con Kerem Bürsin fue una de las más populares y seguidas de los últimos años. Los fans los adoraban, los veían como la pareja perfecta, y su separación fue un golpe para muchos. Por lo tanto, cualquier comentario negativo o crítico hacia ella, especialmente de alguien que ahora está con su ex, va a generar un revuelo considerable. La frase no sabe lo que perdió es particularmente interesante. Implica una especie de superioridad, una confianza en que lo que ella tiene con Kerem, o lo que Kerem le ofrece, es algo que Hande ha dejado pasar por alto o no ha sabido valorar. Es una forma de desmerecer la relación pasada y glorificar la presente, o al menos, la que ella está viviendo. ¿Podría ser que esta nueva novia se sienta insegura y necesite reafirmarse atacando a la anterior? ¿O quizás, realmente cree que Handem ha cometido un error al dejar ir a Kerem? Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, todo lo que se dice, se publica o se comparte en redes sociales puede tener un impacto enorme. Y este tipo de declaraciones, sin duda, están diseñadas para llamar la atención y generar debate. Los fans de Hande seguramente estarán indignados, mientras que los fans de Kerem, o aquellos que apoyan su nueva relación, podrían estar de acuerdo. Ahora,
¿Qué podemos deducir de todo esto? Por un lado, parece que Kerem sigue en su línea de relaciones mediáticas. Por otro lado, su nueva pareja ha decidido entrar en el juego de la farándula de una manera bastante agresiva. Atacar a Hande Erçel es una estrategia arriesgada, pero que sin duda garantiza titulares. Nos preguntamos también si Kerem está al tanto de estas declaraciones. ¿Las apoya? ¿O está intentando mantener un perfil bajo y dejar que su nueva pareja hable por sí sola? Si él estuviera al tanto y no hiciera nada para detenerlo, eso también diría mucho de él. Es posible que en su afán por defender su nueva relación, su pareja esté recurriendo a estas tácticas. Hay que considerar también la posibilidad de que estas críticas sean exageraciones de la prensa, o que se hayan sacado de contexto. A veces, un comentario casual puede convertirse en un titular explosivo. Sin embargo, la fuerza de la frase "no sabe lo que perdió" sugiere algo más deliberado. En resumen, la situación es la siguiente: Kerem tiene una nueva pareja, y esta nueva pareja ha decidido criticar públicamente a Hande Erçel, sugiriendo que Hande se ha perdido algo valioso al no estar con Kerem. Esto ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esta historia nos recuerda lo volátil y competitivo que puede ser el mundo del espectáculo. Las relaciones van y vienen, pero las rivalidades y las comparaciones parecen ser una constante. Y cuando hay celebridades de por medio, la atención se multiplica y las emociones se intensifican. ¿Cómo reaccionará Hande a estas declaraciones? Aún no hemos tenido noticias de ella al respecto. Dada su personalidad y su trayectoria, es probable que opte por el silencio, o responda de una manera elegante y digna, sin caer en provocaciones. Esa es, al menos, la esperanza de muchos de sus seguidores. Por otro lado, ¿qué podemos esperar de Kerem? Él siempre ha sido un personaje que genera pasiones, tanto a favor como en contra. Su vida personal, como hemos visto, es un constante foco de atención. Y ahora, con este nuevo escándalo, es probable que siga en el centro de la polémica. Es fascinante observar cómo estas dinámicas se desarrollan. La nueva pareja de Kerem ha optado por un enfoque directo y, podríamos decir, un poco provocador. Al apuntar a Hande, está buscando establecer una especie de superioridad o validación para su propia relación. Es una táctica que, si bien puede ser efectiva para ganar notoriedad a corto plazo, también puede generar antipatía y críticas. Para concluir, esta noticia sobre Kerem y su nueva relación, junto con las polémicas declaraciones dirigidas a Hande Erçel, nos deja con muchas preguntas en el aire. ¿Quién es realmente esta nueva mujer? ¿Cuál es su verdadera intención? ¿Y cómo afectará esto a las carreras y a las percepciones públicas de Kerem y Hande? Lo que sí está claro es que la historia sigue escribiéndose, y nosotros estaremos aquí para traerles cada detalle. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la última noticia que ha sacudido el mundo del corazón de los famosos. Hemos visto cómo la nueva relación de Kerem ha venido acompañada de una polémica declaración de su pareja hacia Hande Erçel, sugiriendo que Hande no sabe lo que perdió. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de estas palabras, el impacto que pueden tener y las reacciones esperadas. Ha sido un tema bastante jugoso, lleno de intriga y, para qué negarlo, un poco de drama, algo que a todos nos encanta desgranar, ¿verdad? Recuerden que en este canal siempre buscamos traerles la información más relevante y entretenida del mundo del espectáculo, siempre con un tono cercano y analítico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que la nueva pareja de Kerem tiene razón? ¿Les parece apropiado criticar a Hande? ¿O creen que es una estrategia para ganar fama? Déjenos sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no se olviden de regalarnos un buen me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda estar interesado en este tema. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir conectados con todas estas noticias y análisis, por favor, no duden en suscribirse. Es gratis y nos apoyan un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse informados. Chao.